Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Arrocha y estoy aquí para hablarles sobre la agresión. La agresión que yo tengo, la agresión que tiene el otro. Porque en los tiempos que corren está aumentando la violencia intrafamiliar, la violencia en casa. Todos tenemos momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de estrés. La convivencia cotidiana puede resultar muy difícil, a veces porque alguien dejó un plato encima de la mesa, porque alguien dijo alguna cosa que al otro no le pareció. Y entonces, ¿qué pasa? Que con toda la angustia que tenemos, con toda la amenaza que estamos viviendo, lo proyectamos sobre el otro, lo proyectamos sobre la otra persona. Entonces, vamos a suponer que yo estoy angustiada por adentro, ¿verdad? Estoy amenazada, estoy preocupada, y entonces mi hijo hace alguna cosa que a mí me desquicia. Y entonces me voy encima con golpes o con gritos o con insultos o con amenazas. ¿Y qué ocurre? Que en la casa va a quedar un ambiente, una tensión, un dolor, una angustia más grande de lo que estaba antes. Porque ¿qué hice? Que no supe manejar mi agresión. Enojarse y estar angustiado es normal, es lo correcto en un momento así. Lo correcto me refiero a, es adecuado que respondiendo a una realidad exterior que es amenazante, uno sienta a veces enojo. Enojarse está bien, enojarse no tiene nada de malo. Lo malo es cómo expreso el enojo. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestra propia agresión? Tenemos que darnos cuenta que estamos enojados y que al estar enojados podemos hacer un acto violento contra alguna persona de nuestra familia o incluso contra alguna mascota. Entonces es como registrar, estar muy atento a registrar. Me estoy enojando, me siento irritada, me siento de mal humor, me siento neuras, estoy a punto de salirme de mis casillas. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? Me siento con calma o camino o respiro 10 respiraciones profundas, inhalo y exhalo, puedo hacer un poco de ejercicio, puedo leer algo que me distraiga, escuchar una música clásica que alimente un poco el espíritu y que me distraiga de esta emoción, y entonces controlo. Este es el momento de la disciplina, es el momento de controlar las explosiones de mi estado de ánimo. Este es el momento, porque no podemos controlar nada de lo que está afuera, pero sí podemos controlar lo que está dentro, podemos controlar nuestro espacio psíquico y decidir qué hacer con las emociones intensas, con las emociones dolorosas. Ahora, si el agresivo o el agresor, digamos, es otro, que no soy yo, sino que es una persona de mi familia, pues ahí tengo que ser muy cuidadosa en poner límites, decir, no voy a permitir entrar en esta escalada de agresión, salirse de esa habitación en la medida de lo que se pueda, separarse, pero sobre todo hablar con voz calmada, pausada, y después cuando haya pasado, quizás hasta el día siguiente, sentarme con esta persona agresiva y violenta, no para culparla, no para juzgarla. Ahorita tenemos que ser un equipo, la familia tiene que ser un equipo, no enemigos, no, socios, socios para estar bien. Y entonces le digo, a ver, entiendo que te estás angustiando, entiendo que te sientes muy amenazado, entiendo que te sientes muy desesperado, estamos en un duelo todos porque hemos perdido cosas y esto siempre nos hace entrar a un duelo y parte del duelo pues es el enojo. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una señal, por ejemplo, que yo te pueda hacer con las manos, a lo mejor una señal como así o así, alguna señal que sea, a ver, te estás empezando a enojar, estás empezando a gritar, párale, bájale. ¿Para qué? Para que no lastimes, para que el daño sea menor, para que también los seres de tu familia aprendan un ejemplo de humildad. El fracaso, es decir, haber fracasado en controlar la ira, en controlar la agresión, tiene que ser algo que nos enseñe. El fracaso es una lección, podemos aprender de ahí y decir, ok, esta vez perdí el control, golpeé, lastimé, aventé, azoté una puerta, pero la siguiente no me va a pasar. Este es el momento de tener control interno. Muchas cosas no podemos controlar allá afuera, pero dentro de nosotros podemos controlarlos. Podemos tener la disciplina y la voluntad de no hacer
más daño, de no aumentar el sufrimiento en el mundo. Ya hay mucho sufrimiento. Vamos nosotros con nuestra actitud a detener por lo menos el que nosotros podemos causar. Muchas gracias.